tomo la palabra. Muchas gracias, doctora Graciela, por la amable invitación. Es un honor estar acá con la comunidad de FESACatlán, que me brinden la oportunidad de compartir un poco de mi conocimiento. Lo que les quiero transmitir el día de hoy me parece fundamental es, a un año, de esta pandemia, de este confinamiento. Entonces, bueno, a mí lo que me gusta es pensar también con ustedes, entonces no nada más tener este monólogo, sino que yo creo que podemos compartir experiencias en ese sentido y me parece que al final tendremos un espacio para preguntas, comentarios también y poder de alguna manera tener un diálogo, ¿no? A partir de lo que yo les vaya diciendo, que insisto, no es la verdad absoluta para nada, sino que es parte de mi experiencia clínica, de mi conocimiento, pero también de una experiencia que a todos nos compete, que es la personal, ¿no? Creo que no podemos quitar el dedo del renglón de que todos lo hemos vivido de esa manera y hoy por hoy eso también está impregnado en la presentación y en la conferencia. Entonces, desde ahí, desde la empatía, también quiero exponerles lo que traigo el día de hoy. Les agradezco que estén acá, que quieran escuchar y de alguna manera, bueno, esperemos aprender y compartir. ¿Ok? Voy a compartir ahorita la pantalla. Un segundito, ¿eh? Traje una presentación a manera poco didáctica, ¿no? Para que también tengamos un semblante ahí para irlo viendo, ir también pensando las cosas. Entonces, bueno, ahorita se las comparto. ¿Sí se escucha bien? ¿Todo bien? Buenísimo. Ok. Sí, me traje el internet, sí al lado, está al lado de mí, no puede haber falla ahora sí. Entonces, ahorita les comparto. Bueno, antes de empezar, espero en verdad que todos estén bien, que tengan salud, que sus familiares también estén bien y quienes no, quienes hayan tenido alguna pérdida, de corazón lo siento mucho. Estamos compartiendo algo que es una angustia mundial, ¿no? Entonces, eh, lo siento mucho, espero pronta aceptación en cuanto a la pérdida o de la salud de algún familiar, amigo, conocido. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, voy a compartirles. Ahí está. Estamos. ¿Se ve bien? Buenísimo. Va. Lo que nos ha dejado la pandemia, yo lo plantearía también como más que una afirmación, una pregunta, ¿no? O sea, puede ser, ¿qué nos ha dejado la pandemia, no? Porque es una pregunta que al fin y al cabo tiene una respuesta automática. Una respuesta automática, o sea, eh, uno puede responder de una manera precisa, ¿no? Así específica. A mí me ha dejado tal cosa, pero toda respuesta tiene una esencia subjetiva. Es decir, nos ha pegado de manera diferente a todos. Y eso es justamente lo que quiero transmitir el día de hoy. ¿Qué es lo que genera que a uno, ante esta fragilidad y ante esta vulnerabilidad, reaccione de manera tal vez creativa, propositiva, y otro reaccione con una desesperación, enojo, frustración? ¿Qué pasa en la mente? ¿No? Porque lo que nos ha dejado en la pandemia va en función de lo que nosotros tenemos en la mente y en ese mundo interno, sin descartar la realidad externa. Yo no quiero subestimar la realidad externa, que es sumamente eh, avasalladora en estos momentos. No la voy a descartar, pero quiero que estemos pensando en el mundo interno y en lo que nos compete a nosotros. ¿Ok? Empiezo. Primero, considero de alguna manera al aislamiento, al confinamiento o a la pandemia como un portavoz, un prestanombres de nuestros conflictos.
Digámosle cuarentena, aislamiento, confinamiento, COVID-19, lo que ustedes me digan. Pero en ese sentido, ¿qué es un prestanombres? ¿Qué es un prestanombres? ¿Y de qué es ese prestanombres? Yo lo he visto en la clínica, en mi consultorio. Bueno, no en el consultorio, vamos, en la terapia en línea, ya lo dice uno por default, ¿no? Pero en la clínica, ¿qué es lo que uno ve? Que ese es lo que se está viviendo, pero uno tiene que ir viendo qué es lo que representa para la persona esa cuarentena, ese aislamiento, ese confinamiento. ¿Qué es lo que tiene ahí? ¿Qué nombre está prestando? En ese sentido, todos estos nombres tienen la autorización, entre comillas, de hablar en nombre de nuestros conflictos. ¿Qué conflictos? Aquellos de los cuales no tenemos conciencia. En ese sentido es los internos. No tenemos la conciencia y hay muchísimos ejemplos en esa parte. ¿Qué tanto en la dinámica familiar? Uno dice, bueno, es que estamos aquí todos metidos, tenemos en este espacio reducido, que es cierto, hay espacios reducidos, ha habido también fallecimientos y eso impacta de manera brutal a la mente de uno. Ajá. Pero lo que uno tiene que ir viendo es qué le estás poniendo a ese confinamiento de cosas tuyas. Porque por ahí entonces revienta esta relación familiar. Por ejemplo, voy a hablar en nombre de los adolescentes que después veo. ¿Qué es lo que se está jugando ahí? Su identidad, el hecho de estar ahí metidos, de no poder salir. Imaginemos eso, ¿no? Al igual que nosotros que estamos confinados, pero lo que se está jugando y lo que se está poniendo en nombre del COVID o del aislamiento es la vulnerabilidad, por ejemplo. Sentirnos tan vulnerables, tan frágiles, no es fácil para cualquier mente. Ajá. Entonces, uno de repente se siente en esa desesperación y en esa imposibilidad de solucionar, porque no encuentra un espacio, porque el espacio está dentro de uno. ¿Cómo vamos viéndolo? Porque de repente todo gira en torno a la pandemia, todo gira en torno a la pandemia, cuando no debe ser así. De alguna manera también tiene que girar en función de lo que traemos en la mente y de la creatividad que nos arroja o que nos debe impulsar a tratar de ver otra forma de ver las cosas. ¿Ok? En ese sentido vamos a seguir. Ahí voy, un segundito. No sé por qué. Ahí está. Todo ha sido culpa del aislamiento. ¿Qué ha sido culpa del aislamiento? Yo sé y entiendo y que sí ha habido culpa del aislamiento en cuanto a pérdida de trabajo, en cuanto a el hecho de la falta de contacto. Y entonces uno puede sentirse triste por eso y puede sentirse deprimido, angustiado. Pero lo que no nos damos cuenta es que hay que ir más allá del confinamiento, hay que ir más allá de la pandemia. Lo que empiezo diciéndolo es que lo que nos ha dejado la pandemia es que nos ha puesto luz a muchos de nuestros conflictos que no teníamos ni la menor idea, que no teníamos ni la menor idea. Y ante un impacto tan grande que ambiental, uno lo saca a relucir. Saca a relucir, yo digo, los monstruos que traemos dentro. Y luego ya no sabemos lidiar con esos monstruos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Es culpa de la pandemia, es culpa del aislamiento, ya no aguanto estar aquí. Como si realmente el salir aliviara. Va a aliviar momentáneamente, pero la cosa y el conflicto interno va a continuar. ¿Ok? Por ejemplo, vamos. No descarto la realidad externa, como les decía. O sea, yo no la descarto, yo no digo, no estoy diciendo que estamos exagerando. Ajá. Pero muchas veces, por decir algo, si alguien está hablando de esta sensación persecutoria sobre el COVID,
es que me voy a enfermar, es que me va a pasar, es que estoy al lado y entonces no puedo estar, no puedo trabajar, me están saliendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy presionado con lo que está sucediendo en el mundo, la vacuna, si llega, si no llega, etcétera, etcétera. Es una realidad externa y está bien y estoy de acuerdo con ella. Ahora, realmente, ¿qué es lo que te está persiguiendo? Ese es el conflicto interno. Te persigue tal vez la sensación de que no estás haciendo bien tu trabajo, de que no te sientes capaz de hacer ese trabajo, de que tal vez en función de las clases que uno da, por ejemplo, las clases que uno da, es que yo estoy harto y entonces estar viendo pantallitas, estar en los salones de clase de esta manera, etcétera, etcétera. O sea, no, uno debe de encontrar la creatividad para dar esas clases y entonces tratar de apoyarse sobre lo que uno trae dentro y no nada más decir, bueno, no me salió por la pandemia. No, es que hay que ir viendo de alguna manera lo que nos ha dejado en función de nosotros mismos. ¿Qué nos ha dejado? Descubrir nuestras partes. ¿Qué partes? Las partes más dolorosas que podemos tener, las partes más monstruosas que podemos tener, pero también las partes más creativas. Las partes más creativas. ¿Desde dónde yo voy a sacar esto, no? Es propio de cada uno lo que nos ha dejado. No hay que concebirlo como algo generalizado. No hay un efecto universal. Yo creo que hay un coronavirus en cada una de nuestras familias. En cada familia hay un coronavirus. Uno voltea cómo lo está viviendo el de al lado y es diferente, porque cada quien tiene una subjetividad. Y de ahí es de donde tenemos que partir, ir descubriendo la subjetividad de nosotros mismos. Porque si no lo generalizamos y es un efecto universal, hay que estar mal, hay que perseguirse, hay que estar con eso en la cabeza todo el tiempo y no podemos salir de ahí. Estamos atrapados por la pandemia cuando realmente estamos en un encierro de nosotros mismos. Yo luego les digo a mis pacientes, ya estás encerrado y ahora hiciste un búnker dentro de la casa. Un búnker dentro de la casa porque ahora estás perseguido hasta contigo. Ajá. En ese sentido, son conflictos internos que encontraron un portavoz. Y es muy fácil poder echar esa culpa, sobre todo con algo que es real y tan tangible, entre comillas, porque es un virus, que es el COVID. Es muy fácil que encuentren ese portavoz y entonces ahí echar la culpa. Yo sé que de alguna manera, oye, pero si alguien murió, pues sí, sí es culpa del coronavirus. O sea, alguien murió, yo perdí a un familiar, ¿no? En paz descanse mi abuelo, ¿no? Pero de alguna forma, esos conflictos, esos conflictos internos encontraron un portavoz ahí. Y no tal vez en todas las sensaciones que nos puede despertar el duelo. Ajá. Y es ahí donde tenemos que ir encontrando cuáles son esos conflictos internos. ¿De qué hablo cuando hablo de los conflictos internos? De sentimientos universales. Sentimientos universales como son la competencia, la rivalidad, los celos, la comparación, el sentimiento de inferioridad. ¿Qué tanto yo puedo ser alguien sumamente competitivo y que ahora no me estén saliendo las cosas y eso me persiga demasiado porque me siento inferior, como un chiquito que no está pudiendo cumplir lo que debe? Y entonces, ¿qué hago? En lugar de ver esas partes, tengo algo perfectamente puesto afuera para decirlo. Es el coronavirus. Por eso no me están saliendo las cosas. Estamos aquí encerrados. El gobierno nos tiene de esta manera, etcétera, etcétera. Cuando creo que hay muchas cosas atrás, la rivalidad que puedo tener con mi propia pareja, con los hijos, entre hermanos. Y entonces eso, obviamente, al estar todos, o sea, lo que nos ha dejado, porque bueno, hay unos que van saliendo un poco más, ¿no? Más allá de la necesidad del trabajo, pero al fin y al cabo, hay afuera algo que nos está persiguiendo y no nos damos cuenta de lo que nos persigue adentro, que son esos sentimientos, que son esas sensaciones y esas emociones. Y insisto, universales, ansiedades de separación. Por ejemplo, ¿no?
aquellos que tienen una familia más, pues por decirlo con respeto, ¿no? Pero más endogámica, mueganizada, yo digo que es como un colmo. Ahora todos están ahí metidos y aparte dicen, es que no podemos salir, pues porque está el COVID, pero no va por ahí. Más bien no puedes salir y esto te cayó como anillo al dedo para poder meterte todavía más dentro de esta endogamia familiar y no poder salir adelante. ¿Qué quiero salir adelante? Desde cosas sumamente concretas como estudiar y que te vaya bien en la escuela o en el trabajo. Pero tú entonces dices, no, no puedo, ahora ya no puedo. Pero antes tampoco podías, pero ahora tienes un pretexto y una justificación. Entonces es desde ahí donde los conflictos internos encuentran un portavoz. Por ejemplo, en esa endogamia. ¿Y qué es el conflicto interno? La ansiedad de separarme, de dejar de seguir siendo un nene, un chiquito que busca la confirmación de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los padres. Antes lo buscaba con los jefes, antes de la pandemia, pero luego no tengo trabajo y ahora no sé qué hacer. Y regresas a esa casa. ¿Qué nos ha dejado la pandemia? Justamente eso. Desafortunadamente, el hecho de encontrar un portavoz de aquello que nos mueve y nos persigue internamente. ¿Ok? Por un lado, ¿eh? Ese es por un lado, porque nos ha dejado otras cosas, porque ahorita estoy hablando de esas partes monstruosas que podemos tener en nosotros mismos, ¿ok? De cómo poderlo enfrentar. Ha despertado una de las angustias más primitivas que tiene el ser humano, ¿no? La angustia de muerte. Nos ha recordado lo frágiles y vulnerables que somos. Porque uno no está todo el día pensando que se va a morir. O sea, uno no está todo el tiempo así de, híjole, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir? No, uno no está con esa sensación todo el tiempo porque si no tendría ataques de ansiedad todo el tiempo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Con lo frágil y lo vulnerable en donde nos vivimos actualmente. Hay diferentes formas de reaccionar, ¿no? Algunos niegan esos temores y levantan fuerzas, ¿no? Fuerzas, defensas muy fuertes para, para hacer una conducta contraria a esta sensación. Yo no quiero sentirme así de frágil y vulnerable. Y entonces, ¿cómo lo hago? Haciendo tonterías tal vez, exponiéndose a aquel virus que en su mente ya no existe porque él es más fuerte. Es como decir, yo le voy a ganar. Y entonces, aquí lo que quiero decirles es muy complejo tener en la mente la muerte. Y eso es lo que nos ha dejado. Uno de repente dice, parece que nos hemos vuelto un poco insensibles. ¿No les pasa de repente que ves el dato y el número de personas que han fallecido y ya de repente lo ves literal como un dato? Como que de repente dices, ya no hay, ya no te pones a pensar un poco más, porque si te pones a pensar un poco más, caray, te vas a deprimir, pero con toda razón. Uno necesita erigir ciertas defensas para mantenerse y salir y trabajar, porque si te vas con eso en la cabeza, es muy fuerte. Pero una cosa es una defensa donde niegues o evadas y otra es, digo, donde evadas y otra donde no te des cuenta de lo que está sucediendo y te expongas también, como si fueras un superhéroe casi, casi. ¿Ok? Eso lo veo yo mucho con los chavos, ¿no? En la clínica, este adolescente que se siente omnipotente, que ya le dio, que si no le dio, que incluso dicen así, no, no, a mí ya me dio, seguro ya tengo anticuerpos y ni me di cuenta. Oh, le digo, bueno, tú eres como Superman, o sea, ya no necesita, tú mismo sabes que eres inmune. Y es que hay mucha gente que puede pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque no quiere sentirse frágil y vulnerable, porque eso te expone a partes tuyas que no quieres ni siquiera concebir. Ajá. La manera de defendernos, la manera de pensarse. Entonces, ¿qué nos ha dejado? Una herida al ego, al narcisismo,
Nos ha dejado eso, una afrenta que intentamos evadir inconscientemente. El de repente darte cuenta que no podemos todo ni con todo y que no hay forma de tener control. O sea, uno de repente dice, pero ¿en qué mundo? Yo ahora estoy encerrado y no puedo salir de acá. Y entonces uno dice, no, todo está mal, o sea, esto está mal, ¿cómo yo no voy a poder salir? Porque con lo que te confronta es con el hecho de no poder tener el control. A mí me parece, digo, se me ocurrió ahorita, ¿no? No lo tenía yo planeado tal cual, pero es espontáneo también. No, parece increíble que hoy, ¿hace cuánto fue que mandaron a Marte la nave esta a Marte, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo, no? O sea, hay una nave en Marte tratando de descubrir ciertas, ¿no? Ciertas cosas por allá y acá no podemos tener la vacuna. O sea, hay una nave en Marte y uno no está vacunado y uno dice, es la defensa del ser humano. Uno dice, mira, yo sí puedo conquistar Marte en una de esas, pero un virus es muchísimo más poderoso. Y ese es el narcisismo y esa es la nueva herida narcisista de poder de decir, no podemos todo ni con todo. Ujú. Entonces, el sentirnos de repente como si fuéramos reyes de la creación y que no es nuestro y que dependemos de la naturaleza y fuerzas que no vienen en función de nosotros, pero esa impotencia es la que nos lleva a tener conductas sumamente desadaptativas y disfuncionales dentro de casa, en el área laboral, en el área académica, en el estudio, en el ejercicio, en la imagen, en el cuerpo, conductas de ese estilo. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentarlo y tolerar que no podemos con todo. Estaría increíble, pero no lo podemos hacer. Y de ahí viene el cómo reaccionamos. Aquí vamos a ver. Porque cuando uno tolera el hecho de que no va a poder con todas las cosas que se le que enfrenta y que uno vive en falta y que uno es incompleto, y que uno no puede tenerlo todo, ni ser completo, ni tampoco tener toda la salud, y que hay algo que te puede atacar y entonces tienes que ver cómo lo vas a afrontar, y que tú no tienes la certeza de decir que tú eres muy saludable independientemente de tu edad, y que entonces si te da a ti, de alguna manera lo vas a llevar bien, no tienes ni la menor idea, no puedes saberlo. Y tolerar eso es lo que más duele. Y entonces, ¿qué puedes hacer? Hay quienes pueden tener esta reacción de autocuidado y crear lo que antes no estaba o era tenido en cuenta. Y hay muchos que entonces se ejercitan en casa, aprenden. A mí me da gusto ver a todas las personas el día de hoy conectadas y diciendo, bueno, yo creo que algo que nos puede de alguna manera sacar de la pandemia o del encierro es conectarnos, escuchar, ¿no? Bueno, yo me metí a no sé cuántos webinars, ¿no? Yo digo, pues otra vez, y a leer y a estudiar y a aprender. ¿Por qué? Porque te llenas la cabeza de cosas buenas y no te llenas la cabeza de coronavirus. Porque uno no sabe, pero uno está inconscientemente infectado de esa cosa. Ya, parece que estamos inconscientemente infectados. No tienes que estar realmente enfermo para estar enfermo de eso. Ajá. No tienes que estar enfermo físicamente para estar enfermo emocionalmente del COVID. Y entonces, ¿cómo le hago? Pero yo tengo que tener dentro de mi mente y tengo que apostarle y descubrir que dentro de mi mente tengo cosas buenas. Y esas cosas buenas son las que van a ayudarme para ejercitar, aprender, enseñar, socializar incluso, entretenerme. Ajá. Pero si yo nada más estoy con aspectos persecutorios en mi mente y que nada más fantasías, por ejemplo, y escenarios catastróficos, yo no voy a poder hacer lo otro, porque lo que voy a hacer es tratar de negar y evadir esa situación, en lugar de afrontarla y aceptarla. Entonces, esta parte de cómo reaccionamos depende de cada uno. Y ahorita les digo por dónde me voy a ir, ¿va? Porque es, bueno, ¿cómo le hacemos para reaccionar de esa manera? Por ejemplo, no hay que irnos con la finta.
¿Se han dado cuenta que nos ha dejado la pandemia? Híjole, cuando uno se mete a las redes sociales, yo me espanto, porque de repente ves que hay todólogos ahí, ¿no? Está el que hace de todo, o sea, medita, hace yoga, head coach, no, no, de todo. Dices, no, este me va a salvar, pero no nada más de la pandemia, de la vida, ¿no? Hasta cuestiones financieras me va a arreglar, les juro, así lo ves, ¿eh? O sea, te metes allá a perfiles, dice, este hace de todo, maestro, mira, me va a arreglar hasta la situación económica en este momento. Y uno se va con la finta de eso. ¿Por qué? Porque ¿de qué se aprovechan esas redes sociales? ¿De qué se aprovechan? De la vulnerabilidad. Porque eso es lo que nos ha dejado muchas veces. Charlatanes por ahí que dices, no puede ser que estés haciendo eso y no de una manera profesional y ética, sino lo que estás vendiendo es evadir la vulnerabilidad dando placebos. Cuando la cosa no va por ahí, la cosa no va con placebos. Porque nada más volteamos y decimos ya otra vez estamos igual. ¿Por qué? Porque la cosa no se quita, la cosa se acepta. Nosotros estamos acostumbrados a que la cosa se quite. Ahora sí que estamos muy en la idea del médico. Quítame esto. No, pues ¿cómo te lo quito? No te lo puedo quitar. O sea, claro, cuando uno va al médico es así. Yo tengo gripa. Y yo en lo personal, quítame la gripa ahorita. No, es que espérate, no, 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 dame lo más potente que tengas. Yo no quiero sentirme así. Porque ¿qué significa para mí, Javier, sentirme con este dolor o la gripa, el cuerpo cortado? Pues incompleto, débil, frágil, emocionalmente, que no puedo pararme. Y entonces me siento como un niñito chiquito dependiente que no puedo hacer nada. Entonces quítamelo, quítamelo, quítamelo. Es que eres eso también. Y no lo aguantamos. Entonces de repente queremos que todo se arregle. ¿Y cómo se va a arreglar? Con ciertas cositas. Mira, métete a esto, métete a, no, mira, ya sé esto y tal, tal, tal. No, es que eso no te lo va a quitar. Lo que te lo va a quitar es el poder aceptar que de alguna manera estamos confinados y que ahora nos ganaron y que no hay de otra y que eso no va a desaparecer así de fácil como nosotros quisiéramos. Ajá. Entonces, de alguna manera, y ahorita les voy a decir por qué importa más la fantasía que tengo yo en la cabeza y los escenarios que me armo y cómo ahora el nuevo personaje en mi mente se llama coronavirus. Pero es el mismo guión. Yo hoy le pongo coronavirus. ¿Por qué uno? A ver, la verdad. De repente dicen, no, 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 ¿qué nos ha dejado la pandemia? Un buen de divorcios. No, bueno, hay un buen de divorcios. Y uno nada más voltea y dice, bueno, era obvio. O sea, no me sorprende. Pues claro, no te sorprende porque ahora el personaje se llama COVID. Entonces ya nada más en la obra de teatro que antes tenías y cuando te peleabas con tu pareja, tenías ahí la obra de teatro, vamos a decirlo como la, por decir algo, el teatro era en un restaurante. Los personajes, el mesero, tu pareja y tú. Ajá. El guión, el mismo, el mismo. Que si tú, que si yo, que si esto, que si el otro, que etcétera, etcétera, etcétera. La fantasía ahí está. Tú armas el mismo. Ahora el escenario, ¿cuál es? La casa. Encerrados. Los personajes son los mismos, ¿no? Es que ahora en vez del mesero a que le puedes echar la culpa, ahora es el COVID. Entonces ya lo tienes ahí. Es que tú eres el que no te cuidas porque ta, 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 ta. Pero es lo mismo. Oye, me divorcié por la pandemia. No, no te divorciaste por la pandemia. No, tampoco hay hijos por la pandemia. ¿Sí me explicó? O sea, de alguna manera, no, los hijos, los covidians, ¿no? ¿Cómo le digo? Covidians. Entonces, no, 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 o sea, no son covidios, ahora les dicen, ¿no? Ya bautizados. Entonces uno dice, no, tampoco va por ahí. O sea, ¿qué tanto es de repente en un supuesto básico o en un pensar que el hijo va a sacarnos de este embrollo que tenemos en la pandemia, entonces vamos a tenerlo, vamos a embarazarnos, vamos. ¿Sí me explicó? Esa es la fantasía por la pandemia. Entonces, ¿qué reacción vamos a tener? Hasta ese grado puede llegar. Y entonces empieza el pensamiento mágico.
ante la severa impotencia de nuestra realidad. Y el pensamiento mágico es lo que nutre en las redes sociales. Porque dices, quiero curarme. Pues claro que quieres curarte, pero no estás ni enfermo, pero quiero curarme de la angustia. Es que eso no se cura. Quien me diga que cura la angustia, bueno, ¿qué hace ahí? Debería estar en su mansión en no sé dónde porque es, o sea, multimillonario. Imagínense, yo ya no tengo angustia. Va, caray, no, bueno, pues es Dios, man, porque eso sí está un poco complicado. Y entonces de repente en las redes, eso es mágico. Es como si yo les dijera, no, no, yo ya no me enojo. ¿Cómo no te vas a enojar? ¿No? No, yo ya no me enojo. Yo no me enojo por estar acá encerrado. Claro que me enojo. Claro que me frustra. Claro que me frustra no estar en la Fresa Catlán dando la plática y que no sea de esto, ¿no? Que sea de otra cosa. Claro que me frustra. Pero ¿qué voy a hacer con eso? Tal vez esto, preparar una presentación y tratar de pensar con ustedes y no reventarme una pelea con mi esposa. Ajá. O sea, tratar de pensar otras cosas. Y aparte escuchar, pero no nada más llenarme de cosas en la cabeza para quitarme las cosas que no quiero. Ajá. Y en este pensamiento mágico, ese es el que alimentan las redes sociales o todos estos, pues no sé, como aspectos, ¿no? Así, lo que quieras, ¿no? A los aceites, todas estas cosas que en lo personal, esto es una opinión, yo no les digo la verdad, ¿no? Este, pero que según esto te van a aliviar. Y entonces, de una reacción negadora de la realidad podría surgir una sensación de omnipotencia. Y entonces es lo que les digo. Ahora ya está la vacuna. ¿Y ahora qué pasa? No, no, no. La vacuna es del diablo, casi, casi. Entonces me van a meter una cosa que me va a enfermar. Y entonces uno se pone otra vez omnipotente porque se pone por encima de la ciencia en ese sentido. Y entonces uno tiene que ir viendo en la reacción que tiene cada uno para recuperar otra vez el narcisismo, el egocentrismo. Y uno tiene que un poco confiar en ese sentido. Entonces, eh, ahí voy. Nos ha dejado algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? La necesidad de encontrar un lugar propio para estar con uno mismo. Y entender, es increíble ver que de qué depende encontrar ese lugar. Por ejemplo, estoy ahí poniendo dos imágenes, ¿no? Vamos, una ahí cliché si quieren verlo, ahí un cuate ahí con toda la libertad y otro ahí otros, ¿no? Que están mueganizados, una masa amorfa que existe ahí. Yo entiendo y es real que los espacios son reducidos, que es difícil convivir en un solo lugar con la familia y poder dividirlo y demás. Pero ¿qué tanto uno va a buscar el espacio no afuera, sino interno? Y entonces, ahorita, en este momento, ¿qué tanto si uno se interesa por lo que estamos tratando de pensar juntos? O si yo estoy clavado acá, ya no me está importando la geografía de donde esté. Y eso es justamente algo muy padre que nos ha dejado esta pandemia. Ajá. El poder entender que el espacio propio va por uno mismo y no va en función de lo que existe afuera en la geografía. Ajá. O sea, ¿qué tanto yo tengo un espacio propio con mi pareja, por ejemplo, con mis hijos? Cada quien tiene su propio espacio, pero yo no lo puedo nada más reducir. Es que estamos aquí encerrados y ya valió. No, porque aunque no estés encerrado, de repente te sientes invadido por mamá o te sientes invadido por los hijos o te sientes invadido por quien sea. Ahora, ¿qué ha sucedido? Se potencializa o se descubre. Ajá. Entonces, para mí es de las cosas más importantes. Como por ejemplo, me ha sorprendido los chavos, adolescentes, han tenido una reacción en los procesos de terapia impresionantes, adolescentes y jóvenes también. Y ahora me ha sorprendido. Uno dice, híjole, a ver cómo va con este rollo en línea, que nunca una terapia en línea va a sustituir la presencial.
pero ves al adolescente verdaderamente comprometido con su terapia. Y entonces te dicen, no, no, es que este espacio es mío nada más. Y entonces se encuentran en ese espacio como diciendo, ya me quité a mi mamá, a mi papá, a todo el mundo, este es mío. Y entonces lo aprecian muchísimo más que antes. Es curioso y te lo aceptan. Ajá. Uno le dice, mira, es que este espacio de terapia es más bien lo que tú traes dentro, porque de lo que hablamos es de ti. Ni siquiera hablamos de mí, no soy un cuate, no soy tu compa, no soy tu amigo. Ujú. Entonces, la pandemia en sí ha dejado al descubierto nuestra realidad y conflictos internos. Y sobre todo, las herramientas con que los enfrentamos o la forma como los evadimos. Los podemos evadir muy fácil. Y si nada más abrimos el celular, vemos ahí cómo poder evadirlos. Porque lo que las redes sociales por ahí es lo que venden es el alivio pronto. Alivia, medita, escucha esto, di tal frase, haz esto. Y entonces uno dice, wow, mágicamente se me va a quitar esto. Piensa positivo. ¿Qué voy a pensar positivo? Esto está horrible. Esto está horrible. No, no, no. ¿Cómo vas a pensar positivo? No, ni modo, así es. Y así hay que afrontarlo. Oye, pero es que duele un buen. Pues sí. Y la cosa duele y esto va a durar. Y esto va a durar. Y eso es lo que uno a veces no puede tolerar. En mi experiencia clínica, lo que nos ha dejado la pandemia es una creciente necesidad por acudir a terapia. Sorprendente. Y a mí, o sea, no es que me dé gusto en ese sentido, pero digo, qué bueno que haya personas, que haya una alza en ese sentido de buscar otra cosa que le pueda dar sentido, porque eso es meterse a lo interno. Y yo sí les digo, se los digo así tal cual. Después de un tiempito en el tratamiento, un tiempito, poquito, ¿eh? Poquito. De lo que menos hablan es del COVID. ¿Por qué? Porque ya le quitaste el prestanombres. Ahora hablan de los celos. Ahora hablan de la angustia, de separación, de impotencia, de la inferioridad. De eso hablan. Y entonces hasta se ríen, hasta con humor toman eso. Ajá. ¿Por qué? Porque le quitas eso. Le quitas el prestanombres, le quitas el portavoz, se lo quitas. Y entonces de alguna manera empiezan a hablar de lo que realmente importa, que es lo que traen dentro y esas fantasías. ¿Por qué unos se protegen y otros no? ¿Por qué unos se ponen más omnipotentes que otros, más arrogantes en ese sentido? ¿Por qué unos se ponen más creativos? Porque van descubriendo ciertas cosas. Y obviamente llegaron a terapia la mayoría porque están con mucha angustia por el COVID. O sea, eso no, obviamente, ¿no? Y cuando uno les dice, o sea, sí es el COVID, pero a ver, vamos a hablar de esto que creo que te está pasando y creo que el COVID es tal cosa. Y representa esto en ti. Y entonces el otro se me queda bien como diciendo, pero ¿cómo que representa si sí está ahí? No, ya sé, pero lo estás usando para poder echarle la culpa y no a lo que tú traes. Es mejor ver que el monstruo está afuera que adentro, ¿no creen? Entonces, en ese sentido, se le ha dado también, lo cual, eso sí me da mucho gusto, mayor importancia a la salud mental. Porque ahí es donde te das cuenta cómo reacciona cada quien. ¿Ok? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? Porque sé que hay que... ¿Cómo vamos? ¿Bien? No, yo digo por las preguntas si voy o sigo. Yo puedo seguir, no hay ningún problema. Sí, maestro, lo ideal es que la ponencia sea entre 40 y 45 minutos para tener 15 minutos para preguntas y respuestas, por favor. Buenísimo, doctora. Entonces, 5 minutitos para darle el cierre. Bien, muchas gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Ok. Bueno, ¿qué pasa en el proceso terapéutico? Ay, es que ahora no sé cómo quitarlo del chat. Ahí voy, ¿eh? Ya, perdón. Que los síntomas son reflejo de conflictos psíquicos inconscientes.
Ajá. O sea, los síntomas que uno trae, que son de afuera y que son por el COVID, de repente uno se va dando cuenta que no es tanto el COVID, que son cosas internas que se pusieron al descubierto. Entonces uno dice, ¿qué nos ha dejado la pandemia? Nos ha dejado, yo diría, la mente desnuda. Ahora sí, salió la neta de nosotros, ¿no? Uno dice, por ahí está, salió eso que tanto estaba escondido, que tanto se tapaba con otras cosas. En una terapia no hay una guía, no hay consejos ni una orientación, porque eso sería emitir un juicio. Y no hay guía, ni consejos, ni orientación, porque eso sería tener la verdad. Si yo le digo a alguien, haz esto, es como si yo tuviera la verdad absoluta y entonces le digo, no, no, haz esto porque así se tiene que hacer. ¿Quién soy yo para dirigir a alguien? Nadie, nadie. O sea, no, no. Es tratar de descubrir en un proceso qué hay dentro de cada uno, para que él tome o ella tome la decisión, no yo. Y eso es típico. Entonces, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque cuando uno dice qué hacer, parte solamente de la experiencia propia. Y eso es narcisista. Porque el otro no piensa como yo, es diferente, punto, se acabó. Entonces eso es lo que en una terapia no se da. Con los cuates, claro que se puede dar, porque te piden un consejo, entonces con un amigo, claro que lo dices. Ajá. Entonces en un espacio de introspección, donde se generan cuestionamientos sobre uno mismo, para tener más claridad de la motivación de nuestras conductas en la vida cotidiana. ¿Quién me está motivando a hacer esto o lo otro? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese sentido? Y que no nada más la motivación está puesta en función de lo externo, que hoy es la pandemia. Es que yo me estoy moviendo de esta manera porque la pandemia. Es que solo hay esta manera porque la pandemia. Caray, hay que también echarle a la creatividad. A la creatividad. ¿Ok? De alguna manera. Y entonces, un poco para cerrar, lo que yo digo es que la comprensión de los conflictos internos que despiertan la sensación de vulnerabilidad y debilidad frente a la pandemia alivia, aunque no del todo, nuestra poca disposición a aceptar lo que sale de nuestro control. ¿Sí? No del todo, ¿eh? Alivia, pero no del todo. Uno se tiene que quedar un poco ansioso porque si no, está evadiendo. Nuestra poca disposición a aceptar lo que se sale de nuestro control y no está en nuestro control esto. ¿Ok? Un poco por ahí es mi idea. Solo una idea y son hipótesis a pensar. ¿Ok? Si quieren podemos ir ahora con las preguntas, doctora. Jessica, con mucho gusto. Si hay, no sé si hay por ahí. Sí, gracias. Pues vaya que nos deja pensando, doctor. Algunos maestros pues van comentando que en ocasiones los chicos se mueven en estos dos sentidos, ¿no? De manera muy positiva, pues dando mucho realce a su vida académica, tareas, y también eso los empieza a estresar de repente, ¿no? Y los otros, pues que sí tienden sobre todo pues a dejarse llevar por esas cuestiones de ansiedad, de un poco de desesperación, de tristeza, frustración y demás. Algunos profesores también comentan o bueno, piden un poco apoyo sobre estos mecanismos de afrontamiento, entiendo yo, o sea, cómo poder generar mayor espacios de autocuidado en cuanto para poder apoyar a los estudiantes y darles más confianza, de cómo pueden ellos mejorar, qué herramientas se les puede brindar para mejorar su ansiedad y pues para convivir con sus compañeros a la distancia. Y bueno, algunos otros comentarios, como justamente esto que es una afirmación, ¿no? Que es, este COVID es un detonante, ¿no? De lo que ya se trae cargando consigo y que bueno, que es este detonador, ¿no? Y bueno, aquí hasta ahorita esto, si pudiera comentar, por Sí, favor. claro, claro. Con mucho gusto, Jessica. Muchas gracias y gracias por sus comentarios. Me parecen muy buenos y quisiera empezar por decir, híjole, que creo yo, esta es una opinión, ¿no? Creo yo que a quien más le ha pegado esto es a los chavos. A mí me da una sensación de verlo ahí encerrado que yo mismo me pongo mal, digo, híjole, mano, pobre, porque uno de repente voltea a ver su adolescencia o su juventud y dice,
Imagíname ahí encerrado, no, yo me vuelvo loco, ¿no? Pero entonces, ¿por qué digo eso? Porque uno tiene que empezar a ayudarlos desde entender cómo lo están viviendo ellos y entender que lo que se les está jugando ahí es ellos, ¿qué es lo que quieren hacer para consolidar una identidad? Separarse del núcleo familiar. Y entonces, de repente se encuentran con el infortunio de que estamos acá encerrados, totalmente encerrados. Y entonces, en la ironía de la vida, ahora estoy otra vez aquí con papi y mami. Digo papi y mami con toda la intención, porque me vuelvo a vivir como un chiquito. Y entonces es dificilísimo, porque cuando uno quiere proponerle, parece una encrucijada, porque entonces ustedes como profesores, yo como terapeuta, también como profesor, de repente uno quiere brindarle apoyo, pero eso lo vive este chavo como diciendo, no, otra vez me estoy sintiendo dependiente y otra vez me siento como que no voy a poder. Yo lo que haría sería abrir espacios para ellos, para tratar, o sea, que haya espacios donde ellos puedan entrar y ser escuchados en ese sentido. Que no nada más en función de las clases que dan, porque yo no dudo de la calidad de las clases que ustedes puedan dar. Uno puede de verdad hacer todo lo posible, hay todas las herramientas. Me imagino todas las herramientas que tienen para, no, bueno, hacer tal o cual cosa, tal dinámica, etcétera, etcétera. Pero ellos de todos modos, es más, a veces uno se pueden sentir con una dinámica como si fueran niños de kinder, ¿no? Oh, y ahora me está poniendo una dinámica. Entonces dice, híjole, le intento por acá y no lo lleno, porque la cosa va porque ellos puedan ser escuchados en función de lo que les está pasando para sentirse, para ponerle palabra a lo que están sintiendo. Y entonces es abrir un poco más los espacios para ver qué está sucediendo con ellos. ¿Cuáles son esas frustraciones? Y ponérselos tal cual. Hijo, me imagino lo difícil que debe ser. Imagínate, no, y ponérselos, hablar con ellos, acercarse más a ellos, poner escenarios que uno ya sabe. Hijo, y si tienes novia, pobre, mano, y entonces ya me imagino si tu novia se va y se va a una fiesta y tú no puedes, entonces la vas a tener que ver en 2 semanas y le pones escenarios al inicio de la clase y un poquito dicen, ay, por ahí me están entendiendo lo que estoy, hijo, yo así le hago, ¿eh? O sea, empiezo las clases diciendo, ¿no? Y apenas cumplieron, tengo una clase que hay chavos chavos de 18 años, ¿no? Y entonces, les digo, uy, apenas ya te dejaban entrar al antro, ya no puedes ir al antro, ¿no? Y entonces me dicen, imagínate cómo me siento. Y le digo, te has de sentir horrible, porque tal, 5 minutos, se ríen un poco, tratar de entrarle por ahí en una parte empática, nada más, no tienes que tener una parte terapéutica, ni un psicólogo, no, 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 tienes que echarle un vistazo a tu juventud y a tu adolescencia y decir, paso mecha, imagínate, por fin me dan mi INE, por fin me dan mi IFE y me encierran, no, si era lo que yo quería desde hace 5 años, caray, diles esa. Y entonces todos, no, sí, que no es que, o más grandes, ¿no? Están más grandes, ¿no? Por ahí va, ¿no? Un poquito acercarse desde ahí, acercarse desde su propia adolescencia y juventud y decir, las de estar pasando, pero del nabo. Y ya, del nabo, para que haya un poco de esa palabra, ¿no? Y entonces ya los alivianas también en ese sentido. Creo, es no, eso es lo que yo hago, tratando ahí de alivianar un poco y de entender lo que está sucediendo ahí. Claro, esta cuestión de empatizar, ¿no? Justamente con lo que están viviendo. En general, de alguna manera, algunos de los profesores comentan esto, ¿no? Cómo poder apoyarlos en este sentido. Otras preguntas van orientados a qué podríamos hacer para evitar un poco la deserción, ¿no? O sea, motivarlos a continuar sus estudios porque se les dificulta, ¿no? Estar, o sea, en esta condición de vida, pero además afrontando una carrera con ya 2 semestres así cursados, el tercero pues ya en ciernes y bueno, no se sabe, mucha inquietud. Hace poco me preguntaban las maestras, las chicas,
¿usted cree que vayamos a seguir el otro semestre así? O sea, ya hay como una necesidad de regresar, ¿no? Pero por otro lado, se suman, ¿no? Pérdidas familiares, depresión, ansiedad y demás, y prefieren a veces desertar. Y pues sí, justamente esta cuestión ya un poco lo tocaba, pero si puede ahondar un poco sobre La cómo deserción. poder abordar, ¿no? En cuanto decía, si conviene una especie de terapia en grupo para que cuenten sus problemáticas y escuchen entre ellos y bueno, qué se puede hacer para un poco subsanar esta parte cuando, bueno, esto es evidente, motivarlos principalmente cuando las condiciones incluso de acceso a la tecnología son difíciles, para que ellos puedan continuar con sus estudios, por ejemplo. Sí, es duro, ¿no? Pensar en estas deserciones y que uno trata de hacer todo lo que puede para motivarlos, ¿no? Y luego aquí con una pantallita de este tamaño y uno dice, ¿y qué más hago, no? O sea, yo les hago hasta caras y todo, ¿no? Para tratar de ahí ver desde dónde ejemplificar las cosas. Yo creo que la cosa va por tratar de acercarse más. Y entonces, ese acercamiento, ok, ya hablé de la empatía y como escenarios que uno puede poner para decir, mira, sí te entiendo y yo ya lo viví y me imagino esto. Ahora la otra es, yo lo que les recomendaría, no sé si ya lo implementaron, ¿no? O si por ahí va. Yo lo que hago es tratar de acercarme todavía más al grupo. Entonces les digo, bueno, vamos a hacer un chat, ¿no? Y entonces en ese chat, no para compartir experiencias ni mucho menos, pero bueno, para acercarme más. Oigan, a ver, la tarea va por acá, vamos a hacer esto, los acompaño en ese sentido, las clases las doy un poco más pausadas, no tengo el programa en la cabeza como tratando de cumplir el programa así tal al pie de la letra, sino decir, vamos poco a poco, ¿no? A veces, y entonces les voy, y sacarlos, ¿no? Del marasmo que luego pueden traer y tratar de jalarlos. Y a veces yo les digo, a ver, vamos a quedarnos. Y entonces yo ya de mis clases siempre tengo 10 minutos. Desde esto agarré 10 minutos más y en esos 10 minutos luego le digo a tal y a tal, oye, ¿te puedes quedar? Y entonces le digo, ¿qué onda? ¿Qué onda? A ver, no participas, no tal. Hay que acercarnos más. ¿Por qué antes qué? Porque antes teníamos la parte presencial donde uno dice, bueno, a ver, lo jalo, estoy ahí, puedo motivarlo desde otra perspectiva, pero cuando no la tienes, entonces tienes que ver la forma de acercarte de otro modo. Y ese acercarme de otro modo va por ahí. Sí. Ok, perdón, es que a este respecto algunos profesores preguntan qué preguntas detonadoras pudiéramos plantear para justamente que ellos puedan exponer su situación. Ahí sería primero generar este ambiente de confianza, saber que hay un ambiente de confianza en ese sentido. Y entonces desde las preguntas de si sucede algo en casa, empezar por ahí, si todo está bien. Y entonces también decirles y abrirles la puerta. Yo muchos le digo es, si hay dudas, de verdad, el chat está abierto, ¿eh? Lo que ustedes me digan, lo que ustedes me digan, ser más cercano. Por ejemplo, el otro día les dejé analizar una película. Y entonces antes yo analizabas la película y estabas con el grupo, exponías y entonces lo platicabas. Ahora lo que hice fue, agarré y dije, vamos a hacerlo más personal. Agarré todo el análisis y entonces los dividí en grupos y ya hicieron el análisis por grupos. Y cuando les di la retroalimentación, no nada más les di la calificación, hice comentarios de cada cosa y luego en el Zoom agarré y les dije, ni modo, sacrifiqué una clase, no pasa nada. 20 minutos con un equipo, 20 minutos con el otro, 20 minutos con el otro, para tener una cercanía. A cada rato les pregunto, ¿cómo ven la dinámica de la clase? ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? ¿Le cambiamos? ¿Qué hacemos? Lo que yo les digo es, propongan ustedes son clientes, vamos a decirlo. A ver, yo luego les digo hasta en broma, ustedes me pagan por esto, a ver, pues exijan. Entonces los pones así como, y unos dicen, sí se puede, pues sí se puede, pues si no, ¿cómo le vamos a hacer? Yo también soy nuevo, les digo. Yo soy nuevo en esto, yo no daba clase en línea, ni viendo cuadritos, yo veía personas. Entonces, de alguna manera, también échenme la mano. O sea, que ellos también, y entonces los integras al grupo, los integras a la clase, de alguna manera, digo, para tratar de jalarlos, ¿no? En ese sentido. Y si ya ves uno que no, los jalas. ¿Qué pasa en casa? ¿Qué no estás entendiendo de la clase?
El otro día agarré y dije, ni modo, ni modo. O sea, sin mayor preámbulo, les digo, estaba yo viendo como que dudaban y les digo, oigan, este tema como que no, ¿verdad? No, jálense el sábado, vamos a echarnos una clase el sábado, 2 sábados me eché 3 horas ahí. Y entonces digo, pues, ¿qué hago? Pues jalo más tiempo, no, no, pues vamos a vernos más. Oye, pero ¿cómo, Howard? No, sí, vamos a vernos el sábado, pues para, ya. Y se conectaron más del 60%. Y dices, bueno, hay que tratar de acercarse más desde su propia personalidad. ¿Qué preguntas las que a ustedes les surjan de una manera empática y humana? Porque no hay una pregunta tal cual, porque yo no soy ustedes, yo lo trato de hacer a mi manera, como a mí me nace. Uh-huh. Sí, pues muchísimas gracias. Creo que justamente una pregunta muy detonadora sería esto, ¿no? ¿Lo que nos ha dejado la pandemia? Sería una pregunta muy interesante que al menos a mí me deja justamente pensando en estos sentidos, ¿no? Lo que vamos recuperando, algunos chicos se han incluso acercado más a sus familias, decían que a veces se peleaban entre hermanos y ahora se llevan mejor, o sí, estas situaciones que es complicado congeniar la parte de la vida doméstica y familiar con espacios para el estudio, los ruidos ambientales y demás, ¿no? Entonces creo que una de esas preguntas que al menos me gustaría cerrar con ello su participación y darle las gracias es esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos ha dejado la pandemia? Lo que nos ha dejado en doble sentido, ¿no? Tanto en pregunta como en una afirmación. Pues le agradecemos muchísimo al maestro Javier Fernández, doctor Javier Fernández Soto, perdón, pues por esto que nos comparte, por todo lo que nos deja, insisto, pensando y por aquello que nos falta todavía por trabajar desde lo personal. Creo que a veces justamente estos espacios de diálogo nos motivan a pensar en nosotros mismos como docentes, como personas, para poder de esa manera también generar espacios de diálogo con nuestros grupos y estudiantes. Al Pues bien. contrario, muchas gracias, Jessica, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Y bueno, sigue el contacto, ya nos ponen ahí por el chat información al respecto para seguir formándonos en este sentido. Les damos las gracias, profesores, profesoras, por estar por acá. Ya está la liga para que puedan inscribirse, si ya lo hicieron. Y bueno, agradecemos su presencia, su seguimiento y los esperamos en nuestra siguiente conferencia, que tendrá lugar el día jueves 25 de 5 a 6. Estos son los datos de acceso y pues nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, doctor Javier. Muchísimas gracias a todos, gracias por el tiempo y por la paciencia y por escuchar, sobre todo. Gracias a Gracias, todos. maestro. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Una cosa, algo que hago es saludar a todos por nombre cuando doy clase. Aquí éramos 100, ¿no? Pero bueno, cada clase voy saludando a cada uno. Claro, claro, eso siempre ayuda. Cuídense mucho. Muchas gracias, Gracias por la oportunidad. A usted, muchas gracias. Aquí está la puerta abierta. Cuando ustedes me digan, con mucho gusto. Le agradecemos. Hasta luego.